En lo profundo de un valle escondido, donde los rayos del sol apenas logran atravesar el denso follaje, se extendía un bosque rebosante de vida. Era un lugar donde los colores parecían más vivos, las flores danzaban al compás del viento, y los ríos cristalinos cantaban canciones de esperanza. Cada rincón de este bosque contaba una historia, y cada habitante jugaba un papel importante en la armonía que reinaba. Tito era uno de los habitantes más diminutos del bosque. Su cuerpo apenas podía llenar la palma de una mano humana, pero sus colores eran tan vibrantes como un arco iris. Sus plumas iridiscentes reflejaban los rayos del sol, creando destellos de azul, verde y rojo que captaban la atención de cualquiera que lo viera volar. Sin embargo, a pesar de su belleza, Tito se sentía invisible. El colibrí deseaba con todas sus fuerzas ser aceptado por los demás animales. Volaba incansablemente de un lugar a otro, llevando mensajes, compartiendo historias y ofreciendo su ayuda en lo que pudiera. A menudo, Tito recogía flores caídas para adornar los nidos de los pájaros o recolectaba pequeñas gotas de rocío para saciar la sed de los ratones. Sin embargo, sus esfuerzos parecían pasar desapercibidos, y algunos incluso se burlaban de él por su tamaño. «Mírate, Tito. Eres tan pequeño que el viento podría llevarte lejos», decía Ciro el cuervo, mientras sus amigos se reían. Sara, la serpiente, solía sisear burlas desde su escondite: «Con esas alas tan diminutas, no durarás un solo invierno». Estas palabras herían a Tito, pero él nunca dejaba que lo vieran triste. A pesar de las burlas, Tito tenía un amigo fiel, Bruno, el oso. Bruno era todo lo contrario a los que menospreciaban a Tito. Era grande, fuerte y sabio, pero también tenía un corazón generoso. Bruno apreciaba a Tito por su entusiasmo y valentía, y no dudaba en defenderlo cuando los demás intentaban menospreciarlo. «No dejes que te afecten, Tito», decía Bruno con su voz grave pero gentil. «El tamaño no define el valor de nadie. Tú tienes algo que muchos de ellos no tienen, un corazón dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio». Estas palabras reconfortaban a Tito y le daban fuerzas para seguir adelante. Un día, mientras Tito descansaba en una rama baja junto a Bruno, el colibrí expresó sus dudas. «Bruno, ¿crees que alguna vez los demás verán lo que puedo hacer? Siento que, no importa lo mucho que intente, siempre seré solo un pequeño colibrí». Bruno sonrió y le respondió: «Tito, no necesitas que todos te acepten para ser importante. El mundo está lleno de pequeñas cosas que tienen un gran impacto. Las estrellas, aunque parecen diminutas desde aquí, iluminan la oscuridad del universo. Tú también puedes ser una estrella para este bosque». Esa noche, mientras Tito miraba las estrellas desde la copa de un árbol, se prometió a sí mismo que demostraría su valor, no para los demás, sino para él mismo. Lo que Tito no sabía era que pronto se presentaría una oportunidad para hacerlo, una que pondría a prueba su valentía y transformaría su vida. A medida que pasaban los días, Tito continuó con su rutina, llevando gotas de agua y alegría a quienes lo aceptaban. Pero un cambio en el ambiente comenzó a hacerse evidente. La armonía que había definido al bosque durante tanto tiempo empezó a desmoronarse. Todo comenzó con pequeños cambios: el suave murmullo de los ríos se transformó en un silencio inquietante, las flores que solían llenar de color el paisaje ahora mostraban pétalos marchitos, y los árboles, que parecían invencibles, comenzaron a perder sus hojas antes de tiempo. Los habitantes del bosque se mostraban confundidos y preocupados. Las ardillas encontraban menos nueces para almacenar, los pájaros debían buscar nuevos lugares para anidar, y los ciervos comenzaban a aventurarse más lejos en busca de alimento. Era como si el corazón del bosque se estuviera apagando poco a poco. Tito fue uno de los primeros en notar el cambio. Su rutina diaria de recolectar néctar se volvió cada vez más difícil. Volaba de flor en flor, pero muchas ya no tenían nada que ofrecer.
A pesar de su tamaño y aparente fragilidad, Tito siempre había sido optimista, pero ahora comenzaba a sentir una preocupación que no podía ignorar. Una tarde, mientras descansaba en una rama junto a Bruno, el oso, Tito compartió sus inquietudes. Bruno, el bosque está cambiando. Las flores están muriendo y el agua parece desaparecer. ¿Qué podemos hacer? Bruno miró al pequeño colibrí con una expresión seria, pero llena de compasión. Tito, a veces la naturaleza pasa por momentos difíciles. Pero siempre encuentra una manera de sanar. Lo importante es que nosotros hagamos nuestra parte para ayudar. Aunque parezca pequeño, cada esfuerzo cuenta. Animado por las palabras de su amigo, Tito decidió que haría lo posible para ayudar al bosque. Sin embargo, su optimismo no era compartido por todos. Algunos animales, como Sara la serpiente y Ciro el cuervo, veían la situación como una oportunidad para sembrar discordia. «Y mira quién habla de salvar el bosque», dijo Sara con un siseo burlón. «Tito, el colibrí que apenas puede llevar una gota de agua, ¿qué puedes hacer tú contra algo tan grande?». Ciro, desde lo alto de un árbol, se unió a la burla. «Es cierto, Tito. Tal vez deberías preocuparte por ti mismo. Este invierno será difícil, y los pequeños como tú no suelen sobrevivir». Las palabras de Sara y Ciro calaron hondo en Tito, pero no dejaron que lo vieran dudar. Sabía que tenía una elección: rendirse ante las burlas o demostrar que, a pesar de su tamaño, podía marcar la diferencia. Determinado a ayudar al bosque, Tito ideó un plan. Sabía que el agua era esencial para que las flores sobrevivieran, así que decidió trasladar gotas de agua de los riachuelos restantes hasta las plantas marchitas. No sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Desde el amanecer hasta el atardecer, Tito volaba incansablemente. Se acercaba a los riachuelos, sumergía su diminuto pico en el agua y luego volaba hacia las flores, dejando caer cada gota con cuidado sobre sus pétalos secos. Era un trabajo arduo y solitario, pero Tito no se quejaba. Cada gota era una esperanza de vida para el bosque. Sin embargo, su tarea no pasó desapercibida. Sara, Ciro y Rocco el zorro comenzaron a seguirlo, no para ayudar, sino para obstaculizar sus esfuerzos. Una mañana, mientras Tito llevaba una gota de agua hacia una flor especialmente marchita, Sara se interpuso en su camino. «¿Crees que una gota hará alguna diferencia? ¿Por qué no aceptas que es inútil?», dijo con un tono venenoso. Tito, aunque cansado, no se dejó intimidar. «Tal vez sea una gota, pero es más de lo que tú estás haciendo, Sara. Si todos aportáramos algo, el bosque podría recuperarse». Ciro se rió desde una rama cercana. «Sueña todo lo que quieras, Tito. Este bosque está condenado, y tú también. Es mejor que aceptes la realidad». Rocco el zorro, quien había estado observando en silencio, agregó: «El bosque pertenece a los fuertes. Los débiles como tú no tienen lugar aquí». A pesar de las burlas, Tito no se dio por vencido. Cada día enfrentaba no solo el cansancio y los elementos, sino también la hostilidad de aquellos que querían verlo fracasar. Sin embargo, también contaba con el apoyo constante de Bruno, el oso. «Recuerda, Tito», le decía su amigo. «No importa lo que digan. Lo que estás haciendo es importante. Y aunque ellos no lo vean ahora, tu esfuerzo marcará la diferencia». Pero los desafíos no habían terminado. El invierno se acercaba, y con él, un frío que amenazaba con endurecer la tierra y congelar los riachuelos. Tito sabía que el tiempo se agotaba, pero también sabía que, mientras tuviera fuerzas, seguiría luchando por el bosque que amaba. Lo que Tito no sabía era que su esfuerzo ya había comenzado a cambiar más que solo las flores. Estaba despertando algo en el corazón de los habitantes del bosque, algo que podía ser incluso más poderoso que la lluvia que tanto necesitaban: la voluntad de unirse y proteger su hogar. Bruno,
el oso pardo, siempre había sido conocido en el bosque por su fortaleza y sabiduría. Su imponente figura y su andar tranquilo inspiraban respeto, pero lo que más admiraban de él era su corazón generoso. Cuando notó el esfuerzo incansable de Tito, no pudo quedarse de brazos cruzados. Una mañana, mientras Tito recolectaba gotas de agua cerca de un riachuelo, Bruno se le acercó lentamente, cuidando de no asustar al pequeño colibrí. «Tito», dijo con su voz profunda pero amable, «he visto lo que estás haciendo. Tu esfuerzo es admirable, pero no tienes que hacerlo solo». Tito, sorprendido pero agradecido, respondió, «Gracias, Bruno. Pero no sé cómo podrías ayudarme. Eres grande y fuerte, pero las flores necesitan cuidado delicado». Bruno sonrió y respondió, «Tal vez no pueda llevar gotas de agua como tú, pero puedo ayudarte de otras maneras. Por ejemplo, puedo mover piedras y ramas para que el agua fluya mejor hacia los riachuelos y también puedo protegerte de quienes intentan detenerte». Desde ese día, Bruno se convirtió en el protector y aliado de Tito. Mientras el colibrí seguía con su delicada tarea, Bruno se dedicaba a despejar caminos y a buscar fuentes de agua que pudieran ser útiles. Además, cuando Sara o Ciro intentaban burlarse o interrumpir a Tito, Bruno estaba allí para enfrentarlos. Una tarde, cuando Ciro intentó robar una pequeña reserva de agua que Tito había recolectado, Bruno apareció de entre los árboles. Con un rugido poderoso, ahuyentó al cuervo y devolvió la tranquilidad al lugar. «Tito», dijo el oso, «nunca dudes de que lo que haces es importante. Y recuerda, no estás solo». Las palabras de Bruno devolvieron algo de esperanza al pequeño colibrí. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el bosque, Tito tomó una decisión: seguiría adelante, no solo por él, sino por todos los que dependían del bosque. Aunque la sequía era implacable, la determinación de Tito y sus amigos era aún más fuerte. El amanecer pintó el cielo de un tono rojizo cuando Tito se preparó para un día más de su ardua labor. Su diminuto cuerpo parecía incapaz de soportar el peso de la responsabilidad que había asumido, pero su corazón estaba lleno de determinación. Cada gota de agua que recogía significaba vida para las flores y esperanza para el bosque. El calor era implacable. A medida que el sol ascendía, las temperaturas subían y el aire se volvía sofocante. Tito sabía que los peligros eran reales, el cansancio podría hacer que cayera en medio de su vuelo, y los depredadores acechaban, buscando cualquier oportunidad para atacar a una presa desprevenida. Mientras volaba hacia un riachuelo cercano, sus diminutas alas empezaron a sentir el peso del esfuerzo acumulado. Cada viaje era una lucha contra el tiempo y su propio cuerpo. Tito buscaba las últimas gotas de agua entre las piedras secas, llenando su pequeño pico con lo que podía. Cuando estaba por emprender el vuelo de regreso, escuchó un crujido entre los arbustos. El corazón de Tito se aceleró. Sabía que podía ser un depredador. Manteniendo la calma, se elevó con rapidez, dejando atrás el sonido sospechoso. Desde las alturas, divisó a un zorro que merodeaba la zona, con los ojos fijos en el riachuelo. «No te detengas», se dijo a sí mismo, «esto es por el bosque». Día tras día, Tito enfrentaba estos desafíos. A veces, los ríos parecían estar más secos que nunca, y otras, el agotamiento lo obligaba a descansar bajo la sombra de un árbol. Sin embargo, nunca perdió de vista su objetivo. Su compromiso con el bosque era inquebrantable. El esfuerzo de Tito comenzó a llamar la atención de otros habitantes del bosque. Al principio, solo unos pocos animales observaban desde lejos, intrigados por la determinación del colibrí. Entre ellos estaba Clara, una ardilla que vivía en la parte alta de un roble. Una tarde, mientras Tito llevaba agua a un grupo de flores marchitas, Clara bajó de su árbol y se acercó con cautela. «Tito», dijo con voz suave, «he visto lo que haces. Es increíble cómo no te rindes,
incluso cuando parece que todo está perdido. Tito, sorprendido pero agradecido, respondió, no puedo hacerlo todo, pero sí puedo hacer algo. Y mientras pueda volar, seguiré intentándolo. Clara sonrió y se ofreció a ayudar. Aunque no podía llevar agua, recolectó semillas para alimentar a los animales más débiles. Otros animales, inspirados por el ejemplo de Tito, también comenzaron a participar. Las mariposas transportaban pequeñas gotas en sus alas y los ciervos usaban sus astas para cavar en busca de agua subterránea. La chispa de esperanza que Tito había encendido empezó a crecer. Los animales, que antes estaban desanimados y separados, comenzaron a trabajar juntos. Aunque los resultados eran modestos, el simple hecho de colaborar devolvía algo de vida al bosque. Una noche, durante una reunión espontánea bajo un árbol antiguo, Bruno tomó la palabra. Lo que estamos haciendo es un ejemplo de lo que significa ser una comunidad. Tito nos ha mostrado que incluso el más pequeño puede hacer una gran diferencia. Sigamos trabajando juntos. El bosque entero aplaudió, y por primera vez en mucho tiempo, las risas y la esperanza llenaron el aire. Con el liderazgo de Tito y el apoyo de Bruno, el bosque comenzó a organizarse de manera más eficiente. Cada especie contribuyó según sus habilidades. Los castores reforzaron las represas para almacenar el agua de lluvia, los pájaros formaron grupos para transportar agua a las zonas más secas, y los zorros patrullaban el área para proteger a los animales más vulnerables de los depredadores. Un día, Rocco, el zorro, quien siempre había sido escéptica, decidió unirse al esfuerzo. No puedo creer que lo diga, pero ustedes tienen razón, dijo con un toque de humor. Si seguimos trabajando juntos, quizá podamos superar esto. Su participación marcó un cambio significativo. Incluso los animales más reticentes comenzaron a involucrarse. La unión del bosque se convirtió en una fuerza poderosa, capaz de enfrentar la sequía con ingenio y trabajo en equipo. Una tarde, mientras los animales trabajaban juntos, comenzó a soplar una brisa fresca. El cielo, que había estado despejado por semanas, mostró nubes grises en el horizonte. Los animales detuvieron sus labores y miraron hacia arriba, con la esperanza brillando en sus ojos. ¿Será posible?, preguntó Clara, con la voz llena de emoción. Tito, agotado pero esperanzado, dijo, hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. Ahora solo queda esperar que la naturaleza nos recompense. La lluvia llegó con una fuerza inesperada, como si la naturaleza hubiera estado conteniendo su aliento durante semanas, esperando el momento adecuado para liberar su bendición sobre el bosque. Las primeras gotas cayeron tímidamente, provocando un murmullo entre las hojas secas y los animales expectantes. Pero pronto, el cielo se abrió por completo, y una torrencial lluvia cubrió cada rincón del bosque. Tito observó desde una rama mientras las gotas empapaban su plumaje. Había trabajado tanto, y ahora la lluvia era el regalo que el bosque necesitaba desesperadamente. Poco a poco, el suelo reseco absorbía el agua como si fuera un tesoro. Los arroyos comenzaron a llenarse de nuevo, y las flores marchitas, que Tito había intentado salvar con tanto esfuerzo, se enderezaron con una nueva vitalidad. El bosque entero despertaba de su letargo. Los tonos marrones y grises dieron paso a verdes vibrantes y colores brillantes de flores que parecían surgir de la nada. Los cantos de los pájaros regresaron, llenando el aire con melodías que habían estado ausentes durante la sequía. Los animales salieron de sus refugios para celebrar, saltando y corriendo bajo la lluvia como si fueran niños disfrutando de un juego interminable. Bruno, el oso, no pudo contener su alegría. «Es un milagro», exclamó mientras se sacudía el agua de su pelaje. Clara, la ardilla, corría de rama en rama, recogiendo nueces que ahora estaban al alcance gracias a la humedad que suavizaba las cáscaras. Tito,
aunque exhausto, no pudo evitar sentirse lleno de energía al ver el impacto de su esfuerzo y el de los demás. Recordó los días en que se sintió solo en su misión, cargando agua gota a gota mientras el bosque parecía rendirse a la desesperación. Ahora, todos compartían la alegría de un nuevo comienzo. El antiguo árbol donde los animales se reunían se convirtió en el epicentro de una celebración espontánea. Los zorros, ciervos, mariposas y aves se reunieron para compartir historias de sus esfuerzos durante la sequía. Cada animal aportó un relato, y juntos reconstruyeron la narrativa de cómo el bosque superó uno de sus momentos más oscuros. Nunca había visto algo así, dijo Rocco, el zorro, quien ahora era una ferviente defensora del trabajo en equipo. Pensé que no había esperanza, pero Tito nos demostró lo contrario. Bruno levantó su voz para proponer un brindis simbólico. Por Tito, nuestro pequeño héroe, y por todos nosotros, que aprendimos que la unidad es nuestra mayor fortaleza. Un rugido de aprobación recorrió el bosque mientras los animales celebraban su resiliencia y determinación. Tito no buscaba reconocimiento. Para él, salvar al bosque era una cuestión de deber y amor por su hogar. Sin embargo, los demás animales no podían dejar pasar su valentía y sacrificio sin mostrarle su gratitud. Una mañana, mientras el sol brillaba nuevamente sobre un bosque renovado, los animales se reunieron en el claro principal. Clara, siempre entusiasta, organizó un evento especial para honrar a Tito. Había decorado el área con flores frescas y guirnaldas hechas de hojas y ramas. Cuando Tito llegó, se sorprendió al ver a todos los animales esperando en silencio. Bruno se acercó y le dijo, Tito, este bosque no sería lo que es hoy sin tu ejemplo. Nos enseñaste que incluso el más pequeño puede hacer una gran diferencia. Clara intervino, sosteniendo una pequeña corona hecha de flores silvestres. Esto es para ti, Tito. Un recordatorio de que siempre serás nuestro héroe. Tito aceptó la corona con modestia, sintiéndose un poco avergonzado por toda la atención. Pero cuando miró a su alrededor y vio las caras llenas de gratitud, comprendió que su esfuerzo había inspirado un cambio profundo en el corazón de cada habitante del bosque. Los animales compartieron historias sobre cómo la unidad los había ayudado a superar la adversidad. Sara relató cómo aprender a confiar en los demás había cambiado su perspectiva. Bruno destacó la importancia de reconocer el potencial en todos, sin importar su tamaño o habilidades. Mientras la reunión continuaba, Tito reflexionó sobre cómo el bosque había cambiado desde que comenzó la sequía. No solo habían recuperado su hogar, sino que también habían construido un sentido de comunidad más fuerte que nunca. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el bosque rejuvenecido, Tito se acurrucó en su rama favorita. Aunque estaba exhausto, su corazón estaba lleno de una paz que nunca había sentido antes. Sabía que el bosque era un lugar mejor gracias al esfuerzo colectivo de todos sus habitantes. Soy solo un colibrí, pensó mientras cerraba los ojos, pero juntos, logramos algo extraordinario. Cuando las aguas volvieron a llenar los arroyos y la vida recuperó su esplendor en el bosque, Tito tuvo un momento de reflexión. Desde su rama favorita, observaba el ajetreo de los animales mientras recogían frutos, construían nuevos refugios o simplemente disfrutaban de la renovada vitalidad del bosque. Por primera vez en mucho tiempo, Tito sentía que podía detenerse y simplemente observar. Durante los días de sequía, su mundo había estado lleno de incertidumbre, pero ahora entendía que incluso los momentos más oscuros traen consigo lecciones valiosas. Mirando hacia el horizonte, Tito reflexionó sobre cómo había cambiado su perspectiva y cómo sus pequeñas acciones habían tenido un impacto tan grande. A menudo, Tito se había sentido insignificante, una criatura diminuta en un vasto mundo lleno de desafíos. Sin embargo, su perseverancia demostró que el tamaño no determina la importancia de alguien. Cada gota que llevó en su pico contribuyó al renacimiento del bosque.
Aunque al principio pareció una tarea imposible, su determinación inspiró a los demás a unirse y trabajar juntos. A veces, basta con dar el primer paso para cambiar el rumbo de las cosas, pensó Tito. No importa cuán pequeños seamos, nuestras acciones pueden ser gigantes cuando se hacen con propósito. El bosque también había aprendido algo fundamental, la importancia de la unidad. Durante la sequía, muchos animales habían actuado de manera individual, tratando de salvarse a sí mismos. Pero fue el esfuerzo colectivo, inspirado por el ejemplo de Tito, lo que permitió superar la adversidad. Cada animal aportó lo que pudo, ya fuera fuerza, creatividad o apoyo moral. Si cada uno de nosotros comparte lo que tiene, podemos superar cualquier obstáculo, reflexionó Tito. El bosque no solo se salvó, también se hizo más fuerte. Tito recordó los momentos de duda, cuando la sequía parecía interminable y las soluciones eran difíciles de imaginar. En esos días, había sentido miedo, pero su deseo de proteger su hogar fue más fuerte que su temor. Dar el primer paso hacia lo desconocido requirió valentía, y esa valentía fue contagiosa. El colibrí comprendía ahora que el cambio es inevitable y, aunque a veces puede ser aterrador, también puede traer consigo nuevas oportunidades para crecer y aprender. El bosque había cambiado, y también lo había hecho Tito. Los animales no habían olvidado el sacrificio de Tito, pero él siempre recordaba que no lo había hecho solo. En cada gota de agua que llevó, en cada pequeño esfuerzo, había una cadena de acciones que conectaban a todos los habitantes del bosque. Desde los osos que ayudaron a excavar canales hasta las ardillas que compartieron sus reservas, cada gesto importó. Tito también aprendía a valorar los pequeños momentos. La sombra de los árboles, el canto de los pájaros al amanecer y el murmullo de los arroyos le recordaban que la naturaleza ofrece regalos constantes, incluso en tiempos difíciles. Gracias por enseñarme que incluso en la adversidad hay belleza, pensó Tito mientras cerraba los ojos y dejaba que el viento acariciara sus plumas. La historia de Tito nos deja muchas lecciones valiosas, aplicables a nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos sentimos pequeños o incapaces frente a los grandes retos que la vida nos presenta? Como Tito, es posible que enfrentemos críticas, obstáculos o incluso nuestra propia duda. Pero al igual que él, tenemos la capacidad de perseverar y marcar una diferencia. La moraleja es clara, no subestimes el poder de las pequeñas acciones. La voluntad y el esfuerzo constante pueden inspirar a otros y generar grandes cambios. Además, nos recuerda la importancia de ser amables y empáticos, porque nunca sabemos cuán grande es la batalla que alguien está librando en silencio. Querido amigo, si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por escuchar esta historia. Tito, el pequeño colibrí, nos ha mostrado que la perseverancia, la valentía y el trabajo en equipo pueden superar los retos más grandes. Espero que esta historia te inspire a nunca rendirte y a recordar que incluso los más pequeños gestos pueden transformar el mundo que te rodea. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que nos regales un like y la compartas con alguien que pueda necesitar escucharla. Recuerda que juntos hacemos la diferencia, así como Tito y sus amigos lo hicieron en el bosque. Te mandamos un abrazo lleno de esperanza, y te esperamos en nuestra próxima historia. Saludos y bendiciones.